Creo que ya va a ser lo mejor que vamos a poder tener. Déjame empezar primero por saludarte, mi estimado Shaolin Ring, el Kung Fu Geek. Déjame darte una presentación antes de que te presentes tú. Para los que no Ok, te conocen, eres no nada más un gran amigo de los diseñoños, gran amigo, sino además traes, híjole, te pones un montón de playeras, a ver, me detienes con la que la riegue, pero obviamente toytuber, pero mira nomás, mira esto, amante de mira las esto. tortugas ninja. Mira nomás qué bonita playera. Ya me llega ese cómic, Bro, ya creo que ya me llegó, que lo tengo que pasar a recoger. Pero a ver, espérate, ok, no me ok. interrumpas, porque se me va la hebra a cañón. Ya. Monje Shaolin, así a la David Carradine. Vamos a Sí, señor. Arquitecto. ¿No Sí. todavía ejerces de arquitectura o ya no? No, no, la dejé de ejercer ya hace años cuando me dediqué a las artes marciales de lleno. A las artes marciales de lleno. Stop motion, Sí, customizador, sí. jugador de Pokémon. Ay, Y, ya y cállate, no, ya no. Pero sí. bueno, Chihuahuas, ¿qué tiene? Sí, bueno, es No, que, híjole. pero además gran entusiasta de no nada más de las artes marciales, pero sino de toda la mitología china. Sí, Y te cuento todo eso porque hay esta marca que empezamos a ver y creo que lo platicamos en el chat con Arturo y me está diciendo, no, yo tengo muchas ganas de platicar de eso. Y cuando estabas abriendo, hiciste un unboxing muy padre. Ah, por favor, vayan al canal. gracias, Este, gracias. Vayan, ven los stop motions increíbles, pero además gran conocimiento de toda esta parte que muchas veces nosotros hablamos que del plástico, que si la calidad del no sé qué, que si la articulación, pero tú tienes una capacidad que pocos tienen de hablar pues de toda la parte de atrás, ¿no? Que se alcanza la pose tal del río corriente de la ejecución de Aurora, ¿no? Este, Ok, ok. y eso me interesa un montón porque estábamos hablando de esta nueva marca que se llama Nota Toys y a ti te emocionó mucho porque decías, oye, no, es que es tal y es tal y es tal. Y yo dije, uy, yo tengo que tener al Kung Fu Rick para que nos cuente todo. Porque cuando estabas hablando en el unboxing, regreso a esto, de Sí. Master Wen, llegó un momento que me dieron ganas de estrangularte y de cachetearte, mano. En serio, me dieron ganas de meter las manos a la cámara y hacerte así, porque estabas hablando de toda la parte de Master Wen. Estabas diciendo, es que este es este. Y luego dijiste, pero ya, a nadie le importa la mitología china. Y yo sí, Bueno, tienes pues es que algo la que verdad. nadie más. Sí, pero pues la gente va a ver el mono, ¿no? Va a ver No, que las yo no articulaciones es creo. bueno. Yo estoy en ferviente desacuerdo. Ok, gracias. Ahorita te voy a dejar hablar, perdón que ahorita acaparé todo, pero te lo tenía que decir en vivo. Yo estoy en ferviente desacuerdo que te estás desaprovechando. Y dije, si él no lo aprovecha, lo voy a aprovechar yo. Hete aquí y por eso te invité. Entonces, Muchas gracias, Vic. No, pues es un gusto. Realmente, mira, ahorita que estábamos platicando antes de que empezáramos, pues la situación es que, pues uno quiere de repente hacer un video editado y donde yo pueda contar un poco la historia y cosas así, pero pues la verdad es que no hay tiempo para edición. Sin embargo, pues mira, te agradezco mucho que tú tengas la voluntad de que platiquemos de esto y yo, mira, soy un libro abierto. La verdad es que desde que yo me inicié en mi camino marcial, soy muy fanático como de las historias, ¿no? Porque muchas de las cosas que de repente te dicen, no, pues es que esta técnica es la técnica del tigre. Bueno, ¿y por qué el tigre, no? Y la técnica del rey mono, ¿y por qué del rey mono? Entonces yo me pongo a investigar y a leer y de repente soy muy obsesivo y pues de repente, ya sé, como le decía el otro día a otro diseño por ahí, tengo una colección de conocimiento que es inútil, pero pues que, no, Arturo, les decíamos a Arturo, ya me acordé, una colección de conocimiento medio inútil, pero bueno, que ahorita de repente sale cuando platicamos de estas cosas. Y bueno, pues ahorita es un gusto que tú quieras saber un poquito y pues con mucho gusto a la audiencia platicamos al respecto con lo que y sé, hermano. además de esta nueva línea que se está viendo muy bien, híjole, y es un Está tema increíble. completo de todas las líneas chinas. O sea, yo creo que primero empezó con Fury Toys, el Leonardo Spring, maravilloso, y luego de ahí se dejó venir Fury y de ahí se dejó venir un montón. Y esta es una marca de esas que se llama Nota Nota. Toys. Sí, sí, sí. Que la verdad, yo tengo ratito, pues, cuando empecé a ver un poquito de estas figuras en internet, en AliExpress, yo estaba buscando, ¿saben qué? Con mis tortugas se vería muy bien un Sun Wukong. Ya estaba yo buscando, a ver, Sun Wukong. Y me di cuenta que en AliExpress estaba este Sun Wukong de Nota Toys, que por ahí has de tener ya la imagen. Ok, aquí estamos viendo los primeros de Nota Toys, que fueron estos samuráis. Número uno, tengo que hacer aquí un punto que me parece muy extraño y tú me detienes si me tienes que detener. Pero estos por lo general,
China no hace mucho, o sea, no se lleva muy bien con Japón culturalmente. Y me llamó mucho la Ajá. atención porque Nota está haciendo estas cosas muy tradicionalistas, muy basadas en las historias chinas. Y me llamó mucho la atención que estuvieran haciendo samuráis. O sea, como que dije, ah, caray, como que no Sí. se mezclan muy bien. ¿Tú por qué crees que estén haciendo como esto? ¿Qué? ¿O no más? Mira, para empezar, la línea, hay una imagen que te mandé, si no ahorita la encontramos, en donde Ah, se aquí lo ve tengo. como el póster donde están los tres personajes de esta historia, que es el samurái este que tienes aquí, hay un como guerrero monje, espadachín que se llama Yang, y hay otro y el Sun Wukong, que son los tres personajes principales. Esta historia, este es Yang, esta historia, los ideogramas que le ponen ahí no son de viaje al oeste, es una historia que se llama algo así como Feng Hung-Wei, que significa algo así como el alma sellada o algo así, no estoy seguro muy bien de la traducción. Por lo que entiendo es como una historia aparte, no sé si será en China alguna novela, algún videojuego o algo, que están haciendo esta mezcla donde hay que es como una especie como de hechicero chino, Chino. que trae su anforita de este combate borracho, trae una espada Yang, que es la que trae ahí cargando, y como que usa el fuego, ¿no? Trae un ideograma, un octagrama que trae en el pecho, que se llama Bakua, que es esto que trae, este medallón que trae en el pecho, un símbolo que se utiliza mucho en el estilo de Wudang, de combate de Wudang, de la montaña sagrada de Wudang. Entonces es como un monje, lo que te quieren demostrar es que es un monje, más o menos, este personaje. El otro es un samurái japonés, o sea, eso es lo que exactamente estás hablando, que es como esta combinación de cultura, donde además tiene esta como transformación en Oni, que le salen Ajá. sus cuernitos y así, pero totalmente japonés, o sea, lo que él trae es una katana, no trae un sable chino ni nada, es japonés. Entonces, lo que yo quiero entender es que es como, hay que investigar más ahí, si alguien, además de que me sobrepase, porque la verdad es que yo he estado investigando, pero está cañón, entiende de dónde viene esta historia, es como una continuación del viaje al oeste, porque está, obviamente, Sun Wukong, pero no están los personajes de viaje al oeste, es este personaje que es un samurái, que además en la historia, digamos, de viaje al oeste sería algo mucho más moderno, porque, bueno, Sun Claro. Wukong es inmortal, entonces básicamente tal vez él después de un tiempo se encuentra con un japonés, se encuentra con este otro personaje Yang, y pues ya hacen su grupito y ahora son un nuevo grupo teniendo una nueva aventura. Eso es lo que yo entiendo que son estas figuras. Pero además, las fechas, no, o sea, tú bien lo dices, Viaje al Oeste es del siglo XVI, me parece, ¿no? 16, está escrito en 1500, en la En, dinastía Ming. de la dinastía, exactamente, de la famosa dinastía Ming, y los samuráis son del siglo XIX. O sea, tal cual, o sea, todo el Son Bushido actuales, y así todo es. eso es del Sí, siglo señor, XIX. así es. Entonces, pues Yo obviamente quiero hay pensar que la 300 historia años. va justamente de un Sun Wukong inmortal que siguió su camino y por ahí, y ahora pues tiene una aventura con un samurái y con este otro guerrero chino. Entonces no es una historia de viaje al oeste, al menos estos tres personajes. Sin Pero embargo, lo que sí podemos hablar muy bien es de los accesorios. Ya regresando a sí, lo que señor, nos compete, mira sí, señor. qué maravilla. Número uno, todos son softwoods, todos son telita. Y se me hace Sí, que es tiene el como arbolito. mezco, es telita, están bien padres. Sí, sí, sí. Están increíbles. Gracias por sacar buenas fotografías. También yo lo tengo que decir cuando lo hacen. Hay Sí. algo que me dice que le da como cierto saborcito a Fury, ¿no? Sobre todo en las fotografías como estas. A mí se me hace que son todas la misma, así como en Los Simpsons la cerveza Dove. Ahorita, ahorita lo vamos a hablar, porque a mí me da, cuando vemos ahorita el León Ashura, que por ahí está también, que es justamente Nota Toys que es Fury Toys, que sacaron cada quien la misma figura al mismo tiempo casi, con pequeñas diferencias. Y Con dices tú, pequeñas o sea, diferencias. para mí que son como el primo que tiene una taquería y se enojó con el tío y puso su propia taquería, pero se Ajá. llevó la receta, ¿sabes? Y entonces hicieron cada quien su león al mismo tiempo pues, y ya no me le cambiaron dos, tres cositas para decir, no, taquitos Hidalgo y taquitos hidalguenses, ¿no? Y ya, o sea, Exactamente. Bueno, la famosa historia de Puma y Adidas, que eran ajá, precisamente. exactamente. Exactamente. Pero bueno, Eso es lo que siento quiero. que es Nota Toys y Fury Toys, o Y ahorita al menos Fury. con esto. Fury. No, No. Fury, los que Bueno, hicieron la tortuga Leonardo, el Spring. Spring, yo sé, pero Fury y Fury también tienen como cosas en común. O sea, de hecho, Sí, señor. El entonces, pintado, los detalles, sí, señor. o Sí, sea, sí, sí. de hecho, Fury tiene un león chino que tiene varias de estas cosas. Y hablando del samurái, este cuate
Pues no, perdón, Sí. este cuate, pues tiene como Sí. varios cosillas ahí que se parecen. El sombrerito de paja, ¿Sabes qué otra cosa le encuentro yo parecido? A mi esposa apenas le regalé el Dazing Model de Kenshin, de Samurai X, Ujú. y es igualitito. O sea, cuando veo hasta el color de la ropa y todo, dije, bueno, hasta tal vez las articulaciones se me hace como los de Dazing Model. Entonces, chance por ahí también andan metidos. O sea, al fin y al cabo, los chinos han de tener una fábrica y se la dividen entre todos, me Es lo que imagino. yo No digo, y sé, la además verdad. Dazin hace cuerpos para todo mundo. O sea, ha hecho, Sí, o sea, Dazin es muy famoso por eso. Son como los que hacen el cuerpo. Bien. A ver, cuéntanos un sí. poquito qué es cada cosa, porque yo aunque le sé más o menos un poquito más a lo japonés, o sea, esta es una máscara de Oni, como tú bien decías, y trae Trae la máscara de Oni y su transformación, ¿no? Tiene dos katanas, básicamente es lo que se ven abajo las largas, y la de arriba pues podría ser una especie de ninjato, un poquito más cortito, pero pues wakizashi se llaman también, ¿no? ¿vale? Wakizashes también les dicen a El las máscaras. wakizashi que, bueno, los samuráis no usaban un yato porque no eran ninjas, ciertamente. Entonces, una espada más cortita, nada más, que era la que utilizaban más como para rituales y cosas Uh -huh. así, y las otras eran las de combate. Trae una pipa muy, también como antigua, ¿no? Y su ropita para la lluvia, que es estos carricitos que trae aquí. Pues básicamente es eso, o sea, no hay mucho más que decir. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, ¿no? Es un samurái de pues, un siglo XIX, entonces, pues sí, es una historia más actual por ese lado. Y está padre, me encanta lo de la transformación, porque además está la versión especial que trae la transformación hacia azul, con llamitas y todo. Está bien increíble, la neta, el mono. Está bien Sí, padre. está fabuloso, pero aquí no lo ponen como nota, pero en las fotografías dicen Nura. Entonces no sé Nura. si sea la línea, no sé No, si... no, ese es el nombre del personaje. Nura. Ah, Nura es el nombre del Nura. personaje. Ah, Es el está nombre Nura del Deluxe. personaje. Ah, Sí, te digo que es Nura y el otro es Jan, el otro, ahora vamos es. a ver el juguetito porque también se ve increíble. No, ve el pintado de la cara, mano. O sea, a ver qué Sí, pasó, mi señor. Marvel Legends. Bueno, ya sé que no Mira, cuesta y lo lo que te digo, mismo. la transformación del fuego, los efectos, está bien padre, o sea, y otra vez regresamos a lo de soft goods, la túnica esta que tiene que se ve con esa tela vieja, gastada, hasta con detalles como de pintado. Mira, aquí trae, él maneja dos espadas Yang, que son estas espadas largas chinas, de Ajá. doble filo, y bueno, trae su sombrerito, trae su medallón que te digo que es un Bakua, y trae también como amuleto que trae una moneda china, la trae colgando, que la vimos también en el Master Wing también trae sus monedas colgadas, que son este amuleto para la fortuna, y su anforita, pues mostrando que como buen maestro de artes marciales traen su chupe para ponerse a hacer un poquito de borracho, y pues Ah, esa ondita, ¿no? a ver, Está bien chido. yo tengo este problema con la de borracho. O sea, Ajá. a ver. Entiendo que funciona, pero si lo traes ahí, a menos que estés borracho cuando la pelea empieza, te podrás tomar 4 botellas de tequila, va a tardar como 15, 20 minutos, ya te partieron la madre. Entonces, No, es que, mira, el boxeo borracho, lo que se le llama el Sui Chuan, como se conoce ajá, en chino, significa, bueno, más bien se utiliza realmente, los maestros lo enseñamos así, es el cuerpo borracho, la mente lúcida. O sea, el chiste es que tú tengas una sensación como si tu cuerpo fuera perdiendo el equilibrio y desbalanceado para engañar al oponente. El boxeo borracho es un boxeo de engaño. Lo que haces es pensar que estás desequilibrado, te estás cayendo y en ese momento te lanzas y te avientas sobre él y lanzas todo el cuerpo con toda la fuerza como si fueras un costal, básicamente, como un borracho cayendo encima. Entonces, esa es la idea del boxeo borracho. No es que te tengas que emborrachar para sentirlo. Sin embargo, yo las pensé que sí leyendas, se la historia emborrachaban. hablan de eso, de que el chupe pues, era para entrar en tono y ponerte según más acá. Lo vemos en las películas de Jackie Chan, pero no es necesario. O sea, el boxeo borracho es un estilo de boxeo como imitando un tigre o imitando una ave, ¿no? El águila, es imitando un borracho, pero imitando los movimientos, no es que realmente tengas que emborracharte. Oye, aquí está haciendo Pero un bueno. jutsu de Naruto. ¿Qué hubo? Pues ¿Vas a no ser Shadow Clone? necesariamente. Las posturas de las manos en las artes marciales se le llaman mudras en China. Y los mudras pues se utilizan también como para meditar. Son las posiciones en las que ves al Buda que está así, agarrando este dedito, luego así. Entonces los mudras se utilizan para diferentes, y obviamente en las historias fantásticas son los hechizos que utilizan. Y seguramente que invoca como fuego o algo, pues está haciendo ahí justamente lo que sería el ideograma chino o el kanji, que es como una casita. Entonces, yo creo que como se ve que usa el fuego, pues está usando el fuego ahí básicamente, yo creo. Por ahí Ah, va. yo me sé el ideograma chino de serpiente porque en algún momento lo hice una placa para hacer impresión y es literalmente como una Z con un Ajá, un colmillito. she, se dice Ah, she, y es una bueno. Z, sí, señor. Pues es Sí. una cheta.
es lo que dije. Una cheta. Este, Qué güey. Ok, sigue. Sí, bien. bueno, a ver, déjame ver la figura, porque no nada más eso, o sea, los efectos están increíbles. Se ve que se le cambia, se le quita el cabello o es una cabeza aparte. Creo que es una cabeza aparte. Mira, ahí Eh, se ve. Es una cabeza Y, aparte. se me hace que es alambrito. Yo digo que es alambrito la túnica, ¿ya viste? Sí, Como que, bueno, no sé, hay una nota, mira, aquí por ejemplo, que se ve un poquito como acomodado en las piernas, no se nota, a ver, no sé si hay otra foto por ahí, esta, donde está saltando. Se me hace que no, ¿eh? Es softwood nada más, tranqui, no creo que sea alambrito, pero no deja de ser, mira, este tal vez sí se ve como alambrado, no estoy seguro, sí, o la bufanda, mira, que la tiene levantada. Entonces, como quién quiera sabe. que sea lo que sea, se ven increíbles. Y fíjate que aquí Sí. en Sugo Toys no están tan caros, son $140 australianos, que este es el de lujo, ¿eh? Los demás están más baratos. No, y espérate, porque ya están viejos. O sea, estos, si los buscas en AliExpress, están ya arriba de 2,000 pesos, casi llegando algunos a 3,000 pesos. Estos los especiales, los que traen más accesorios. Entonces, Ah, sí, están en muy buen precio ahí en su Toys. pero ya se acabaron. Mira, por eso. Por Porque eso. del sol. Sí, sí, Pero, con o razón. sea, nada más para dar referencia, $140 son como 80 dólares americanos, más o menos. Que por 1,600, algo mil con quinientos todo esto, la pesitos. mera verdad es que es un mezco. O sea, Sí, y sí, ahora, señor. ahora, estamos hablando sin ver el mono en mano, que siempre se tiene que hacer. Agarrar el mono, acercarte, verlo Ponértelo de así, cerquita, hacerle así. hacerle así, a ver. Pero, o sea, nada más con ese pintado de la cara. Que a ver. Ahí te va otro punto. Y es otro video entero. ¿Por qué los chinos pintan tan bien sus figuras? No hay Eh, ninguna compañía occidental. O sea, nada más los imports lo hacen que pinten las caras como lo pintan los chinos. Es una cosa ridícula. O sea, Mira, tengo yo dos teorías. Una es que su tecnología ya está más avanzada, ellos ya tienen más rato haciendo esto. Y la otra, o pues son las fábricas donde tienen a muchos niños esclavos trabajando. exactamente. Yo creo que va por ahí. Yo creo que Tal más vez. bien va por ahí. Pero Pero bueno, bueno, no hablemos de temas de política, hermano, hablemos de las cosas exactamente. bonitas. ¿No Estamos vamos a hablar hablando de del Israel plástico. entonces? Sí, no, por favor, no, hermano, sáltate esas cosas. Edítalo, por favor. Ok, este Bien, es otro Ronin. Todavía no llegamos al Son Wukong, pero este es sí. otro Ronin parecido al anterior, pero con menos accesorios. O es el mismo, pero con menos accesorios, porque está más Mismo baratito. personaje, mira, ahí dice es Nura, es el mismo Ah, personaje, sí. pero este es el de menos accesorios, que cuesta 50 dólares menos ahí, mira. Entonces es más 40. económico, no trae los efectos, no trae la transformación de la cara, pero es el mismo personaje. Está bien bonito. Sea lo que Sí, sea, está súper padre. O está sea, incluso si bien. tú no le quieres entrar a la historia ni nada más como guerreros así para tener en tu colección, están fantásticos. Yo quiero y te digo ya nada más porque lo vio muy caro. Voy a esperar a ver si Nota Toys ahora que lance su otra línea los reedita, porque la verdad sí, yo quiero este mono. El Este Jan, está está bien padre. increíble. Pero, ¡oh! Sí. Mira, 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 mira. Estas El son fotos, split, son carnal, cosas su patada de split con la diferentes. espada, qué chulada. Qué chulada. Uy, Y la mano de espada, mira, o sea, esto es conocimiento, vuelvo a lo mismo que es lo que hablábamos con el Master One, está haciendo su mano de espada, así de, los espadachines traen esta mano siempre y entonces, fantástico, me encanta, está padrísimo. ¿ves? Mira nomás, No, sí híjole. señor. O sea, No, Nota, digo, sí. sin tener, como dices, el mono en mano, Nota hace muy buenas figuras o muy buenas fotografías, porque la neta están bien, bien chidos. Todos Sí, te digo, los Naughty Fury, Furry Fury, todos estos cuates, también es como se llama Memory, que también se me hace que por ahí van, y los Memory Seth Ray, Toys, que se me hace que por ahí increíbles. van, Los este, orcos estos, sí señor. se me hace que tienen el mejor fotógrafo. No, es una cosa ridícula, en serio, increíbles. Y aquí hay Sí, un sí, paquete precisamente con los tres, incluyendo uno que no con los hemos tres. visto, que tengo aquí, que es El también de Sun esta Wukong. misma línea. Era la Y palma de también, y Buda, también qué tiene dos chulada. sabores. Sí, sí, También sí. tiene dos sabores. Tiene que además se transforma como monstruoso con sus puños de Hulk así grandotes. Chulada. Trae su báculo que viene con efecto así de movimiento, como curvo, con prendido como en llamas. No, es una chulada, bro. Y además lo mismo, el softwood así toda de telita. Te digo que la bufanda también creo que es alambrada, la de su máscara, que bueno, en realidad usaba como una pintura de guerra, pero aquí veo que es como una máscara que se le pone encima, pero está padrísimo de todos modos, está chulísima la figura, bro. Y Ah, yo el año pasado estuve a punto de comprarlo. Estaba yo así de ya preordenar y esperar a que llegara. Y fue el momento en el que Ford Horseman dice, ahí está, ahí te va, y lanzaron este. Y yo dije, Nel, ahí lo traías aquí listito lo para traigo en mano. ¿Cómo enseñarlo. dices? El mono en mano, carnal. Y literalmente el mono en mano. Y lo traigo. Sí, Entonces, no. o sea, me gusta el de Nota Toys, pero la verdad es que yo buscaba algo pues más clasicón, porque el de Nota es más como humanizado, más humanoide.
Y a Sí. mí me gusta más esta versión de Son Wukong, que es pues muy changuesco, y dije, no, sí, quiero este. Y ya, o sea, me compré este, ya no me compré el de nota, pero yo seguí la marca y prestando atención hasta ahorita lo que está pasando con las nuevas figuras que está lanzando. Sí, bien lo dices, tiene como un aire como a adolescente, como a Teen Wolf, así ya Sí, sabes, sí. como más a... Y el otro, y el de Four Horseman era completamente, era un changuito. Un changuito, es un Pero changuito. Ajá. los efectos, para ponerlos o sea, para jugar, se me hace que este es de los... Mira, lo he dicho en un montón de videos, pero a mí lo que me encanta es ver que el diseñador de juguetes se la pasó bien diseñando este juguete. Sí, Y cuando carnal, ves eso todos sus es. accesorios y cómo se posan y todo el cariño que tiene, Sí, 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 sí. Vuelvo a lo mismo. A mí siempre lo que me termina llamando de una figura es cuando dices, es que tiene amor. O sea, ve sí, nada más cuánto tiempo se tardaron en decir, ay, mira, le voy a poner de colorcito esto, ay, mira, las benditas se le ven chidas, mejor le cambio esto, le pongo el otro, le vamos a poner la cara rugiendo, le vamos a poner, y dices tú, o sea, esa es la gran diferencia con estas marcas que no son reconocidas, pero que hacen las cosas con mucho amor y pues ahí se ve el resultado, hermano. Ve nomás. no, y sinceramente, o sea, ve nada más, Qué ve, manera de posar eso, mira, qué cosa. Otra vez las fotografías increíbles, pero ve qué cosa también, está eso es padrísimo. en algún momento lo amarran con una cosa, ¿no? Yo he seguido, La otra foto donde se ve humano, trae una coronita que se ve que este también la trae. Esta coronita que trae es el monje Tang, se la pone para controlarlo. Y con eso es con lo que, pues cuando se empieza a desbocar Sun Wukong, porque es un desmadre, el monje Tang dice un sutra, una palabra, y le empieza a dar un dolor de cabeza y se hinca y no puede moverse. Una ondita que copiaron en Inuyasha, ¿sí? Básicamente exactamente, eso. Es esa completamente. onda. Y no, Entonces, y aquí cuando se vuelve bestia es que no trae la corona, entonces como si se la pudiera quitar y se vuelve ese monstruo así desbocado. Es esa ondita que trae la corona en la cabeza, mira. ahorita quería llegar a la parte de Jornada al Oeste, porque yo he Mm, estado viendo mucho un canal que se llama Overly Sarcastic Productions, que son ajá, una chava y un chavo y hacen como resúmenes de libros y cosas por el estilo, pero ellos son escritores y tienen muchísima onda. O sea, ok. es como lo que me gustaría que Diseños fuera si yo tuviera la capacidad de ser tan articulado al hablar. Y tienen precisamente varios capítulos, porque obviamente Jornada al Oeste no, Es ¿es un libro grueso o larguísimo. son muchos? Es una novela originalmente escrita bastante larga y Ujú. muy confusa porque pues el escritor también agarró como folclore de acá y le empezó a combinar incluso cosas de la India, cosas que eran muy raras Sí. en China en aquel entonces y le combinó de todo, hizo un desmadre de historia y luego su novela fue interpretada por cantidad de gente después, metiéndole, sacándole todo. Y pues la verdad es que Journey to the West es muy complicado de leer porque hay muchas versiones y la original es un desmadre. Entonces, pues por eso es que ha sido como reinterpretada muchas veces y hay varias como ediciones, pero de por sí la historia original es bastante larga y confusa. No, y además tiene elementos más allá de fantásticos, porque o sea, va a ver a Buda, va Sí, con Dios y luego va con ángeles y quiere que le quite la corona y no se la quieren quitar. O sea, sí, he sí, seguido un poco la sí. historia. Ahorita vamos con ella, ahorita vamos a ver esta figura nada más. Trae obviamente no es un rosario, pero yo le diría rosario porque se me figura presente en las artes Son marciales estas, mira, se les llaman malas, malas. ¿Y no tienes malas. unas La buenas? mala que es buena, Porque la mala que es buena es espérame, se me puso algo aquí automático, aguántame. Justamente puse el overlay sarcástico y se me puso solito, perdón, bro. Ok, la mala es el método de, digamos, de meditación que se utiliza tradicionalmente en el budismo a manera de un rosario, para ir Ujú. contando los mantras que vamos repitiendo en las meditaciones. Entonces, pues es igualito un rosario, vas contando con él. ¿Pero Pero por qué tan grandote? en las historias fantásticas se le atribuyen pues poderes de control, poderes de conexión con los budas, ¿no? Y entonces, pues obviamente también así, ¿no? Pues entre más grande tienen diferentes cosas y habilidades. Entonces, bueno, pues es así como más grande, más poder. Básicamente esas es como las leyendas muestran a estas criaturas poderosas con unas malas grandotas. Bueno, Sí, señor. y el juguete se ve espectacular. Otra vez, Softwoods, ya lo habíamos dicho, pero analizando todo lo que trae y yo sé que ahorita en AliExpress todo se puede conseguir, pero aquí tenían mejores fotos en Sugo. O sea, no estamos diciendo vayan a Sugo porque más Sugo está en Australia, pero tenían las mejores fotos. Por eso estamos viendo lo de aquí. Se puede conseguir en varios lugares. Creo que también por ahí en Bombusby lo tenían y en varias otras Sí, tiendas. lo vi. Uh -huh.
Este, pero, pues la mera verdad es que para lo que piden, te digo, $80 por el de lujo y como 65 por el normal, vale la pena muchísimo. O sea, ¿qué figura de esta calidad? Mira, obviamente estamos viendo el de lujo y me queda claro, pero el normal cuesta como 55, $60, que tenga todo, o sea, no esto, pero vamos a suponer que viéramos, para poner las Un cosas en mezco, digamos un perspectiva. mezco, ¿no? Que es parecido. Ajá. Ajá, o sea, aunque traiga nada más esos, nada más la articulación, el pintado de la calidad, perdón, la calidad del pintado y la ropa y todo esto, ¿qué otra marca te da eso por ese precio? O sea, $104 No, australianos no, son no, como no. $70 americanos. Sí, Este, sí, es en verdad algo ridículo. sí, Y señor. luego, esta es la versión normal, precisamente. Y esta es la que Ajá, que cuesta trae más poquitos barata. accesorios. Sí, Y señor. esa cuesta más barata. Aquí costaban 94 australianos, que son como, te digo, como 65 americanos. Pero aún así, ve nada más qué hermosura. Le faltan nuevamente las cabezas y los efectos y todo, nada, más trae los platanitos La transformación no la tiene este. y Ajá. los efectos de lo demás. Pero aún así, se ve maravillosa. Es Y una tiene chulada, mejores bro. fotos. Mira nada más, es una chulada. Ve que se puede sentar con las piernas casi cruzadas, o sea, Mm. esas cosas son las que a mí me atrapan, ¿sabes? Cuando la figura no nada más es para que la pongas vainilla ahí medio posadita, sino que realmente se pueda sentar, lo puedas poner saltando, lo puedas poner como tú quieras. Esas cosas para mí son invaluables. Entonces, la verdad es que Nota Toys es una marca que nadie conoce, obviamente una marca asiática que empezó con estas figuras y empezó muy bien. Y ahorita pues van a algo más grande, que es como continuar esta historia utilizando personajes de viaje al oeste y del folclore chino, en realidad, o sea, combinándolo. Está muy Por bien, eso me bro. llamó la atención que sacaran samuráis. Pero la otra es, o sea, ni siquiera eh, em, está, perdón, o sea, ni siquiera puedes ver casi nada de la figura misma porque todo está cubierto, no hay pines, se ve que tiene dobles codos, se ve que Sí, tiene dobles rodillas a lo mejor, pero no se alcanza a ver, todo está, ahí se ve la rodillita, mira. ahí se ve la rodilla, se me hace que es sencilla, pero el codo sí es doble, se me hace, Sí, porque señor. no se ve que tenga una pieza en medio, que es por lo general la manera en la que ves que es doble. Pero tampoco sé si realmente lo necesita. A lo mejor de esa manera fue como lograron bajar los costos. Pero al final del día, si lo. Mira, no, si es doble. Ahí está, Es este doble, mira triangulito. cómo tiene pegada la pierna, sí, Sí, completamente. Sí, señor. híjole. Sí, No, 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 sí. no, 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 no. ¿Sabes Están qué? increíbles, están muy bien, bro. Sí, sí, Ok, sí, sí. estas ya las tocamos mucho, se ven muy bonitas. Todavía se pueden conseguir en AliExpress, ya dijimos todo eso. Vámonos con Sí, las que ahorita la acaban de estoy viendo en sacar. 1,673 pesitos el Sun Wukong, ¿eh? Todavía está en precio. Igual y chance me lo doy por Pero ahí. el Sí. super equipado o este. El super equipado, 1,673 Uy, pues no pesos está mexicanos. mal, mano. No, Más barato que no un está bien, bro. mezco. Está bien todavía, todavía lo puedo conseguir. Chance sí me lo doy, ¿eh? No, no me tientes. No, Vamos pues a la que bueno, sigue. pésimo lugar, ¿eh? Aquí es pésimo lugar. Ya Veniste a sé. un muy mal lugar si no querías comprar figuras. Porque aquí me da mucha risa. Ayer que grabamos lo de He-Man con Héctor, estaba precisamente. Yo no creo, o sea, yo estaba, me voy a comprar las cuatro tortugas. Y más Lo las vi, veía y lo más vi. platicaba de ellas. Y sales del otro lado, o sea, ya. Sí, sí. No, siempre sí, yo creo que sí me voy a dar la web completa. Y con esa anda de, no, no me gustan, pero me las voy a... Pero me las voy a dar, Sí, efectivamente. sí, 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 señor. Esta es la nueva versión de lujo de Thunderbolt. Que Ajá. este ya es de Journey to the West, Journey to the West, ¿no? ¿O no? No, ahí te va otra vez lo mismo. Este personaje se llama, Lei Shenxi. Lei Shenxi, incluso escrito a su lado, el cuadrito rojo con letras blancas, ahí dice Lei Shenxi. Lei Ah. Shenxi es otro personaje de otra novela diferente, también medio contemporánea, no tan famosa como Journey to the West. Journey to the West es como no sé, como, ¿qué sería equivalente acá en México? Como una novela así que te la tienes que echar a la de fuerzas, no sé, Pedro Páramo, Ándale, así de las de secundaria, que es así de ley que la tienes que leer y hacer resumen y todo. Bueno, ajá. así es el viaje al oeste, allá en China y en Asia en general. Pero bueno, esta otra es una novela que se llama, uy, ahorita se me fue el nombre, por ahí lo tengo, ahorita te digo. Pero el chiste es que en esta novela es un soldado que va a la guerra y tiene un problema donde su papá, que también estaba en problemas en la guerra, está a punto de morir y él hace un trato como con un demonio pájaro, un demonio fénix, con el que le da como esta transformación y le da habilidades de trueno y de poder dominar una tormenta y todo para detener un ejército que iba casi como a destruir la aldea donde vivía su papá. Entonces, para salvarlo, pues él se convierte en este monstruo, en este como avatar de como demonio, y pues adquiere estas habilidades donde se ve
pues esa transformación entre mutante, ¿no? Entre Ujú. un ave y un humano. Y pues de eso habla, básicamente de que entregó su humanidad para salvar a su padre, básicamente de eso va esa historia, pero no tiene nada que ver realmente con Sun Wukong, con la historia original, Con la porque historia vuelvo a lo original. mismo, los chinos hace 1000 años ya tenían el multiverso, ellos ya hablaban de, Exacto. no, sí, pero sí se conocieron en tal parte, y sí, Ya tenían su y Freddy mira, y Williams que hacía los crossovers, exactamente. sí, exactamente. No, ellos ya manejaban lo de los crossovers desde mucho antes. Y mira, fíjate, hablando con un amigo, justamente hablábamos de que tiene que ver con nuestra cultura. A nosotros, por ejemplo, tal vez tendríamos eso con Quetzalcóatl, con todos nuestros dioses, si no hubieran destruido la cultura, los escritos, ¿no? Tal vez ahí, por ejemplo, los mayas y los aztecas ya tenían sus crossovers y no lo sabíamos porque todo eso se quemó y se destruyó. Y Claro. bueno, ya después, ya hasta ahorita es que pues, la cultura moderna hace los crossovers, pero los chinos, como su cultura se mantuvo durante 5000 años sin tocarse, pues muchos de esos escritos y de esas historias y esa mentalidad de combinar sus personajes, pues viene desde entonces. Y pues aquí lo ponen en la línea de esta historia que parece más moderna, meten a este personaje del folclore chino de otra novela y lo meten aquí a participar dentro de la historia con Sun Wukong. Entonces está bien padre la figura, además. Es una locura, bro. Sí, yo fíjate que la primera vez que lo vi juraba que era porque hay un personaje muy parecido en el anime de Kimetsu no Yaiba. Yo pensé que Ajá, era ese. Juraba que era el ya. personaje de Kimetsu no Yaiba. Y luego ya tú le dijiste, no, 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 es tal, es tal, es tal, es tal, es tal, es tal. Esta es la figura más cara de todas, pero está buscando el despiece. Pero es todo lo que trae. Es Es que una además esto cosa. es como la versión deluxe, el modo Dios, dice por ahí o El algo modo así. Dios, me voy a tener que acercar porque la fotografía está de mala resolución, pero de todos los efectos que trae, Sí. obviamente súper bien pintado. Quiero ver cuántas cabezas, por lo menos trae esta de aquí, que Cabeza con tiene luz luz incluida. magnética. ¿Qué se referirá con Ah, esto de luz magnética? como el Leonardo, que con un imancito se prende. Ah, ya, 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 Es ya, una luz ya. magnética. Ajá, ajá. Maravilloso, trae una base, trae como un lugar donde sentarlo aquí. Bueno, no sé si es la misma base, Sí, está sí, para, está, es creo la misma, pero es como el efecto que le da. Las luces, está pintado con luz esta fluorescente para que le pongas las lucecitas de McFarlane que están vendiendo ahorita, que ajá, pongas el mono con exactamente, la... eso fue lo que entendí, como luz blanca, dice UV light, y trae Ajá, un montón de detalles, un montón de efectos, y se ve que es un madrazote la figura, porque ya le abre las alas y ya están como los de gárgolas, ¿no? Pero lo por que ahí está no, está interesante, más grande. Por ahí hay una foto donde están en escala con el Sun Wukong. No estoy seguro a si lo mejor la ahorita la tengan por vemos ahí. más adelante, pero mira, aquí ya Sí, tiene sí, sí. puesto hasta, está como piñata con todo puesto y se ve espectacular, porque lo puedes poner así con toda su ropa, con todas sus cosas, y luego lo puedes dejar Sí, todo encueradito, así, sí, papac. Está sí, sí, sí. increíble. Es la primera foto que vemos donde se le quita todo. Mira, aquí se alcanza a ver muy bien la articulación, que deben de ser medianamente los mismos cuerpos. Y aquí está la doble rodilla. Mira qué bien se ve la articulación, Rick. Oculta, bro. Mira Ve cómo nada encaja más, y se nada ve de la pines, nada de musculatura. nada. Ve inclusive el corte de aquí que a mucha gente no le gusta o el calzón, digo, no fuera figure arts porque tendría el calzón con 4 calzones arriba, ya sabes, que Sí. parece concurso O, de tangas que se o ponen como seis el pañal encima. de McFarland. Sí, Sí, o sí, el sí. pañal de McFarlane, exactamente. ¿Sabes Sí, sí, quién sí, tiene la sí. mejor solución en mi gusto para eso? NECA, que les pone como este calzoncito encima que es como de gomita, que al parecer Sí, a sí. cierta gente se le rompe luego, pero a mí me gusta mucho cómo se ve porque sí oculta mucho. Sí, Este, muy entallado y así. Y este se ve de esa manera, la verdad, se ve muy se bien. ve increíble, se ve espectacular. O sea, este es el cuerpo, pero este Mira, sí no está barato. Ahorita vamos a llegar porque si hay no. creo que hay dos versiones de este donde están más baratongas, pero viendo todo lo que Deluxe, trae, mira, ve todo el el deluxe detalle creo de que la incluye ropa. las dos figuras, bro. Creo que el deluxe trae el normal, el sin transformar y la versión transformada. Entonces, pues por eso es también súper caro. Por eso Es hay como uno venderte dos negro, figuras. por eso hay uno negro y uno azul. Y uno azul, exactamente. Pero Exactamente. diría, ¿no? Sí, sí, Luego sí. dicen aquí dos figuras de uno o algo así. A ver, este es el despiece, pero este es el despiece nada más de la de acá. No viene otro cuerpo, ¿verdad? Ajá. O sea, hay una foto que también por ahí anda donde se ven los dos juntitos, pero no estoy seguro si así será. Bueno, hay muchas dudas con esas figuras chinas también, hay que tener cuidado a la hora de comprarlo. Sí, Pero sí. mira, No, pues ya viste lo la que verdad pasó es que con el Veteran William, que a mucha gente le faltó una cabeza entera, la fumando. sí, que la cabeza nada más la conseguirán comprándola en China. Ujú. Sí, exactamente. Y lo más chistoso de todo eso es que, lo único que tenían que hacer era quitarle el cigarro, le hubieran dejado la cabeza. ¿Para qué no le quitan el cigarro y ya? Era Sí, mucho señor, más fácil eso. exactamente. O sea, Exactamente.
Pero Sí, bueno, esta es pero la versión de lujo. Quería nada más darle un par de detalles. Mira cómo tienen hasta los puntitos pintados. Qué sí, señor. maravilla, todos los Las efectos. sombras, mira eso, o sea, se ve de la textura de cuero, de piel, Ajá, híjoles, no, de qué murciélago. locura. Cuenta Sí, la cantidad, lo que se conoce como de deco hits, de veces ajá, que tuvieron que. O sea, esto es puro aerografado, ni siquiera es. Bueno, a lo mejor los ojos son pintados, pero nada más aquí sí, en colores se alcanza a ver ese tono blanco, 3 o 4 tonos de azules y morados, este tono rosa, el cabello, los dorados de aquí, el colmillo. O sea, estamos hablando nada más en la cara como de qué, 15 o 18 pasadas. ¿Qué sí, señor. El nivel? dry brush, ve nada más Sí, sí, o sea, sí. el amorcito de estarle dando otra vez al piquito y otra vez, ve nomás, o sea, sí, sí, hermano. Sí, sí, sí. Ah, ya vi que mandaste ahorita. Ahorita la pongo, pero se me hace que está acá adelante, ¿eh? Entre Sí, estos se señor, me hace no, haberla visto. tómate tu tiempo. Pero ahí está la escala para que se vea, pues el Sun Wukong es figura de escala 1:12 y pues más o menos ha de medir aproximadamente el mono sin las alas unos 20 centímetros, pero las alas, el span de las alas es más grande que el de las gárgolas. Entonces, Aquí está la también es precisión. una cuestión de espacio si te quieres dar esta figura. Sí, Pero sí, mira pero cómo se mira, le es que traía las doblan. diferentes. Ahorita, espérate, es que te estás Sí. adelantando, Rick. Yo sé No, que estás no, emocionado, perdón, pero carnal. Pues, a ver, porque estaba viendo las variantes ahorita. Esta es la variante más barata, pero o sea, nada le faltan efectos, pero cuesta $100 menos. ¿Será que sí vienen las dos? Porque ya me ese llamó es la el que te atención. digo, el que viene solito el modo Dios. Y está el Ajá, otro solito, el negro. Y está el deluxe que trae las dos. Estoy casi yo seguro que es creo así, que bro. sí, porque ahorita está viendo el normal, que también igual está súper deluxe, pero tiene alas diferentes, bastante Sí. diferentes. Azules y transparentes. El otro tiene Y alas así ve, translúcidas. y las tiene hacia abajo también. No, es que se le mueven, bro. Las alas se le doblan. ¿Cómo se Como le de tienen, alambre. tienen articulación en el ala, no en el hombro. Mira. ¿Tienen articulación No, en no, no. el ala? Son alambradas. Las alas son alambradas. Te mando una foto como No se me ve diga, eso. ¿qué? Mira, mira. Mira, mira nomás. Ahí te va. No te creo, te Ahí creo. te va en el WhatsApp. Mira, este es el paquete del deluxe. Ahí está. Y ahí se ve se ve la ala dorada doblada, mira, ahorita, que lo veas en la Ah, esta izquierda. foto se me hace que sí no la tengo. A ver, pero ¿sabes qué? Vamos a ver si la puedo pegar aquí mismo. ¿Cómo la puedo pasar para acá? A ver, ¿Cómo? y le quitamos la pausa. Aquí está. No, tienes toda razón del mundo. Por eso, y además escribieron Dulex en vez de Deluxe, ¿ya viste? No había visto, sí. Ok, ok. Chinos, al fin y al cabo. Eso Sí, no, pasa siempre. exactamente, Pero exactamente. Y este mira es. el ala, ve cómo está doblada el ala de la derecha. Pero Mira. todas son así, o no, o sí, no sé, qué cosa tan ridícula. No, Este no, es el no, de no. $200, ¿no? Este de Yo aquí, estoy espérame. seguro que el ala se dobla, porque en todas se ve el ala desplegada y no creo que te incluyan dos pares de alas. Ahí se ve el despiece completo del set. Entonces, es el ala dobladita y seguro se dobla y se desdobla como alambrito. Estoy casi Sí, seguro. no, a ver, aquí viene. A ver, aquí está. Ajá, tu regular head, wing bodies. 2 cuerpos intercambiables con alas. Ujú, 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 Ajá, ujú. uno con pearlescent, Ajá. finish. Ahí Paint está. finish. Ajá, ajá. Sí, señor, son dos cuerpos. Son Sí. 2 cuerpos completos, dos. Híjole, no, Rick, ¿por qué me estás enseñando esto? Ya no quiero, apaga esto. A ver, tú dijiste que este canal era para esto. Ahora me jodes. ¿Yo qué te digo? Yo soy el primero que estoy ahí enfrente, ya con No, el no, dedo en la no, no, preorden. no, no, O no. Es sea, que está espectacular esto. Y $200 australianos son como 180 americanos. No se me hace caro. Ah, y además tiene esos efectos, ¿ya viste? Tiene uno como del hay gritando del unos renders ahí supersónico. que todavía no están acabados, como escupiendo un tornado, y te digo que tiene poderes como de tormenta. Entonces, no, es una chulada, bro. A lo mejor son exclusivos de alguna otra plataforma, ¿eh? Porque como no salió la foto acá, a lo mejor son exclusivos de otra plataforma porque se ve que están hasta no terminados. A lo mejor solamente si los compras en cierta tienda, porque ves que hay unos distribuidores diferentes en China. No sé si Sí, vaya por ahí. Pero qué barbaridad, qué locura. sí, señor. Está. No, no, hay este que tiene un Buda aquí también. Esto no lo había visto tampoco. Sí, trae como un altarcito, no sé qué es eso. Está Ujú. bien, bien interesante. No sé, o sea, son unas piezas, hermano, que, o sea, para mí me van a caer en mi colección de lujo, pero la verdad es que, o sea, es una compra segura. Ve cómo trae hasta el softwood del Era pantaloncito y lo que eso. quería ver, porque tiene plástico con tela y luego tiene como la cosita esta para el escote. Sí, sí, sí. ¿Cómo es que se Para llama lucir el los latency? pectorales. ¿El Sí, latency se llama? ¿Lation? latency. Sí, sí, sí. Ese no es cuando la computadora está lenta, no es el que se alenta ese es el latency. Latency. Es- Sí, no, no, no es eso. Ok. ese es el. Ok, pues a lo mejor pensé que así le decían. El que ya habíamos visto, es que ya los analizamos muy bien, pero aquí lo que sí viene es con todo puesto Mira, los efectos que vimos en el otro.
Sí, Y mira qué maravilla, este es el Pearlescent, aquí están las sí, sí, sí. de... Y esta sigue a la venta, dicen, del Q2 al Q3. Falta un año para que salga, ¿eh? Sí, señor. Sí, señor. Y ve Entonces, nada más, o sea, esos efectos, los rayitos, cómo se le ven bien puestos. No, hermano, mira nada más. qué Qué locura. bonito, mano. Qué bonito, mi Qué Rick. locura. Sí, 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 carnal. Pues bueno, o sea, ahí Qué está el bueno, qué Agency. bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno que yo no soy un monje Shaolin que le encanta la Ya te literatura veré, china carnal, porque, ya te veré. porque Es que, estoy ¿sabes? ya temblando. ¿Sabes qué otra cosa tiene esto? El problema es que son figuras que si no las agarras ahorita, Ya no hay manera sé. de que las agarres después. O sea, no hay la oportunidad de que, por ejemplo, NECA como yo con la Reina Alien, ¿no? Que ya te la editó 2 veces y la va a editar una tercera vez. Entonces dices, ay, bueno, me la perdí, la vuelvo a comprar. Pero estas figuras, ¿cómo le haces para comprarla de nuevo después? Lo más seguro es que no las vuelvan a hacer, hermano. O sea, yo no, Ahí, no. ahí no Ujú. sé. Eso, se me hace que eso era mucho antes, pero lo que he estado viendo mucho últimamente, por ejemplo, bueno, Hit Boys, que ya la tienes también tú, ya lo sé, vayan a ver su canal, su Ay, sí, unboxing, qué donde casi la hermosura. rompe por no querer leer el instructivo. ¡Cállate! Este, Sí, sí, ya sí. hicieron reissues de esta, y de hecho, inclusive bajó un poco de precio. Hicieron reissues de Killer Croc, de Killer Croc, perdón, de Crocker. Ya hicieron ¿A reissue poco ya también en creo que Fury Toys. Reissue? Sí, Órale. sí, ya se puede conseguir otra vez. Ya la puedes conseguir en varios lugares. Y Bueno, bueno. entonces yo creo que no esperaban el éxito y están sacando algunos. Entonces, a lo mejor una de esas, porque aquí hay una cosa bien interesante que ni siquiera empezamos por mencionar. Nota con su primera línea, que ya fueron los samuráis y los guerreros chinos, estos que vimos con Son Wukong, pasó de super noche. No vi Sí, un señor. canal hablando de ellas, no vi nadie que les hiciera review. No sé si ya salieron, ya hay gente que las tiene en mano. Sí, sí, esas ya tienen rato en mano. Fíjate, no he visto que nadie les diga nada. O sea, seguramente hay quien, pero pasaron de supernoche. Y para algo que se ve con esta calidad me extraña. O sea, debió haber sido otro Fury, otro Fury. Cuando Fury sacó sus primeras figuras, bueno, eran tortugas, obviamente, pero todo mundo y su abuelita le hizo review, igual que Fury. Y este se me hace que van Sí, de ahí y nadie les hizo caso. Y me extraña mucho. sí, señor. Bueno, yo llegué a ver un review también de un chino haciéndole de estas, pero bueno, es lo único que también he visto en mano. No estoy seguro también si ya están así como todo el mundo con ella, pero ciertamente se anunciaron desde el año pasado y nadie habló de ellas, nadie hizo review de nada ni nada. Y hasta ahorita que están saliendo estos monos más impresionantes, es que ¿quiénes son Nota Toys? ¿Quiénes son estos cuates? ¿Por qué están haciendo estas locuras? Pues bueno, ahí está, Aquí está. ahí está. Sí, Entonces, nada más quiero regresar a las dos versiones con todos los efectos, que como tú vienes es el God Mode. Y sí, ve el acabado, es que no lo vimos en la otra foto y quiero acercarme a ver el acabado de las alas, que es el Pearlescent. Y pues sí, 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 es sí, un sí, sí. cuerpo de otro color por completo. Imagino que Sí. todo debe ser intercambiable, maravilloso. Se le prenderán los ojos. Tenemos una foto, no sé si, ¿verdad? Sí, la cabeza es la que quedamos, que se le prenden ojitos, tiene efectos de Pero no luz sé si nada incluido. más sea en esta. No sé si la No, traigan no, los dos. yo creo que sí, o sea, ha de incluir el God Mode, ha de incluir ahí ahorita ve el despiece del God Mode, a ver si dice ahí. No trae despiece, fíjate, ya lo busqué. No trae despiece. Ok, ok, ok. Esto es todo lo Pero que. sí, estoy Aquí casi trae una seguro que sí. base, pero no sé si la incluya. Trae una base con luces abajo, ¿ya viste? Ahí se ve. Ah, mira, sí, cierto, ¿eh? Chance trae Híjole, ya qué su basecita difícil igual que que no te McFarlane para pongan. que le prendas los efectos se le vean prendidos los efectitos. Qué Está muy chido barbaridad, eso. qué ridiculez, qué barbaridad. Sí. Ahora, ojalá y las pilas sean más fáciles de conseguir, no como el de Hit Boys, que. ¿Ya las conseguiste? No, ni lo he investigado, pero lo voy a hacer. Sí, mira, Bueno, ya me y dijiste que es este un es el dolor de normal. cabeza, ¿no? Ya nos tardamos mucho con el latency. Yo creo que Sí, porque, sí, sí. porque tenemos mucha latency. Uy, la comedia aquí está. Te faltó Héctor nada más. Ya. Oye, 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 no, espérate. Esta es otra foto. Esta es la A foto del ver. otro, ¿no? Aquí nos las No, mira, mezclaron. están ¿Se les sacando. fue? Sí, sí, de hecho, sí, aquí se les fue porque este es el God Mode. Ese es el God Mode, pero con la ropa de este. Ajá. O si te No, viene con sí, esa cabeza. no creo que venga. Bueno, quién sabe. Mira, ahorita como que la información todavía no está toda disponible, pero bueno, quién sabe, hermano. ¿Quién sabe? Lo que pasa es que todavía falta un ¿Quién sabe? año. Sí, Entonces, es el ala doblada. sí, Quiero encontrar una ajá. donde el ala izquierda, su ala izquierda, no esté doblada. Ahí está. No, está Regrésate. doblada. No, regrésate al anterior. Pero no se alcanza a ver, se Ahí. corta. Se Ay, corta. no, Se sí se ve corta. extendida. Corta. Mira, doblada, Ay, mira, doblada. en este tiene las dos alas dobladas. O sea, la derecha también, el que se ve ahí con el Chung Wukong, tiene las dos alas dobladas, mira.
Eh, Yo digo bueno. que se le doblan las alas, cabrón. Estoy casi seguro. Ok, Casi, está casi bueno. seguro. Pues háganle caso al Ricky. Si no, vayan a su canal y mienten la madre a él, no a mí. Ya que Este, la compraron, ya me la mientan. No, pues ya se seguro la va a haber mienten. review en mi canal en su momento. Entonces ya veremos, ya Exactamente. veremos. Ya dirás, mira, mira, pinche Víctor tenía razón. O mira, mira, ay, perdón, la regué, Ay, perdón, disculpen Víctor, tú ustedes. tenías razón. Ay, Perdón, ok, güeyes. ya Este, vámonos a la que sigue, porque no, es esto que, es es de que nunca estoy acabar. embobado. Ok, ya. La que sigue eran los 3 completitos. Esta costaba Sí, 330 y te daban todo, los 3 deluxe, por sí, señor. lo que serían como 250, $240 americanos. Y luego de Uf, ahí, lo que ya nos enseñaron fueron las cosas que vienen, que todavía no están a la venta, pero como que nos dijeron, aguas, ahí vienen. Y ahorita sí, le puse pausa. Y empezamos con perfecto. el León Ashura, que era lo que tú decías. Aquí está el de Fury Toys, pero no es el mismo, la cabeza es diferente. Son diferentes, Diferente, ¿eh? es No es el diferente, mismo. pero mira, te vuelvo a decir lo mismo. Qué casualidad que las dos empresas sacan el mismo león al mismo tiempo. Entonces, Bueno, estoy casi ¿quién es seguro este que, güey? mira, el Azur Lion es un antagonista que sí aparece en la novela de Viaje al Oeste. Originalmente es ¿De dónde Chihuahua sacaron leones? pues es que esto de los monos antropomórficos ha No, existido, no, no, no. ¿De dónde imagínate. sacaron O sea, leones? Son africanos. pues mira, y ahí te va además, porque esta es una cuestión bien, bien divertida en China. Ellos, en muchos viajes de gente que estaba en la ruta de la seda, habían escuchado sobre estas bestias de África que son así, oh, y la melena y la cosa. Y entonces muchos, pues, escultores, literarios, empezaron a describir las bestias que hablaban en los viajes y pues se fascinaron con los leones. Por eso es tan famoso esto de las danzas de león, que son estas bestias que utilizan pues para espantar los espíritus en los años nuevos, en las bodas, en todo esto que nosotros hacemos la danza de león, que es esta botarga que te pones Sí, encima. sí, sí. Acá hay Y, muchísima influencia china aquí donde yo estoy. Y de hecho hay un uh-huh. Chinatown y es tanta la influencia china que de hecho el año nuevo en febrero separa a la ciudad en un montón de cosas. O sea, de hecho me choca porque no puedes Sí, conseguir comida buena porque todos los restaurantes los manejan los chinos y se cierra todo por un mes. No manches. wow. Sí, Sí, o bueno, el sea, festejo del año nuevo es de un mes. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí. Y muchos Y se bueno, van a China a festejar el Año Nuevo. Pero a ver, ok. déjame regresar a lo de la ruta de la seda. La ruta de la seda entonces llegaba hasta, porque además no es África del norte, donde están los leones, es África Central y África del Sur, donde viven los leones. Entonces, Sí, sí, sí. en la parte de la ruta de la seda, ¿estaban viajando para esas partes o eran todos como leyendas? No, 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 es que, o sea, no llegaba hasta allá lo que es la ruta de la seda, pero muchos comerciantes que venían de África, de Europa y todo, para ellos era muy atractivo. Oye, es que quiere venderles a los asiáticos que mira que la ruta de la seda que pasa por acá, cerca de los árabes, ¿no? Llegaba hasta esa región. Y entonces, pues, iban, comerciaban y traían animales exóticos, traían cosas así. Y ahí es cuando, oye, ¿qué es esa cosa? No, pues es un león de África. Ah, no manches, ¿cuánto cuesta? ¿No? Y entonces, pues, sí había gente que los compraba y los llegaba a tener, pero obviamente, pues imagínate, no sacas a un león de África, te lo llevas a un viaje durante unos meses, pues se muere en un ratito. Y Pues pues claro. bueno, se quedaba en una leyenda y en cuentos y el cráneo, ¿no? Y lo que podían describir. Y pues los chinos ya cuando se enteraban por acá, pues escuchaban de bestias magníficas y así los leones. Entonces, dentro de todo ese folclore oye, una bestia magnífica que es un león, pues ellos toman a esta figura de una bestia africana llamada león y le ponen un cuerpo, una historia y es este antagonista dentro de la historia. Por eso además es azul, o sea, el color se lo inventaron y todo, es un león azul. Claro. Y bueno, Es que lo toman para ponerlo como antagonista en la historia. claro, como cosmovisión para ellos, o sobre todo para un escritor o para alguien que muy probablemente nunca tuvo la oportunidad de ver un león en el momento en que está escribiéndolo, o a lo mejor hace esto un dibujo, o lo vio en un zoológico, algo así por el estilo, debe haber sido como si vinieran de otro planeta, ¿no? Como si vinieran del Como un cielo o del extraterrestre para infierno. nosotros. Sí, Exactamente, o sea, sí, tal así cual. es, Y, así es, exactamente. y bueno, obviamente maravilloso, porque nunca me he puesto a pensar lo prominente que era el león en la cultura china. Tienes toda la razón del mundo. Y obviamente desde los griegos ya estaban agarrando leones de África, ¿no? Así Este, es, así es. entonces, Sí, o sea, señor. por época seguramente, o sea, hay griegos que ya estaban comerciando en China desde el siglo XII. Sí, Entonces, sí, sí, sí. este, Y para ellos pues, es esta criatura fantástica, ¿no? Y bueno, lo meten en la historia. Y bueno, en la historia, este canijo era un cuate que traicionó al emperador de Jade, al emperador de los cielos,
y tomó su puesto y lo suplantó durante mucho tiempo. Luego fue descubierto y bueno, Sun Wukong se enfrenta a él y lo derrota y ya logran revivir al emperador y vuelve a su lugar, ¿no? Pero básicamente... Me estás spoileando el libro, todavía no llego ahí porque Overly No, no, Sarcastic no, todavía no hermano, llega es que es ahí. una historia súper larga. Se Ya lo enfrenta dos sé. veces a él, es de los pocos personajes que logran derrotar a Sun Wukong, entonces por eso es tan importante dentro de la historia. Es un antagonista fiero, peligroso, tiene todo esto, ¿no? Entonces es bastante interesante ver que al fin saquen una figura, y además una figura de acción con ese nivel de detalle, con las articulaciones, con los cambios, con las armas. No, hermano, o sea, yo cuando veo estas cosas, independientemente de la marca, es fantástico el mono, está O padrísimo. te haces un custom de Battle Beast de Invincible, digo. Para quien Sí, quiera. sí, Porque totalmente. Battle Beast es eso, o sea, es así completamente. Además, yo, por ejemplo, cuando lo vi, me llegó así, ¿no? De nostalgia. Una de mis figuras favoritas de las Tortugas Ninja era el león corazón no me acuerdo cómo se llamaba, que era un puta, león ya ni me medieval. acordaba ese. Sí, sí, sí. Y era de mis figuras favoritas. Yo lo tenía y me acuerdo que era de los que más me gustaban, que traía su escudito y su espadita y todo. Ajá. Y cuando vi fue así, mira, el flashback de, ¿no? Porque es un león en armadura azul y este es un león azul. Y yo así de, wow, o sea, wow. Para mí fue así de, tengo que ponerlo peleando con mis tortugas ninja esta cosa. O sea, Oye, la armadura que trae, el del lado izquierdo, o sea, la del lado derecho la veo más china, más oriental, pero la armadura que trae del lado izquierdo se ve más hindú. Se ve para mí, de más así. hecho, Ajá. sí, sí, trae esos tocados más como, no sé si tengas otra foto, hay una foto donde se ve hasta la coronita que trae. Sí, dentro de, pues también como tomar No, estas, tengo la no, foto que no, me no, diste nada más. ahí luego te mando otras. Pensé que Ah. habías investigado, Víctor. Tú me dijiste, no, yo Bueno, pues aquí me tengo las no sé qué. mandaste y dije, pues ya Y para qué investigo, ya me las mandó. Pues ay. no, tú me dijiste, no, 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 ya lo tengo. Bueno, pues ya Órale, tenías Hugo conste. Toys, pero no pensé que íbamos hasta también a clavarnos en todo lo que viene. Pues oye, bueno. Ok, No, no no, importa. está bien. Bueno, ¿Por qué trae una cicatriz? ¿Por qué trae una cicatriz en el ojo? ¿Quién le hizo eso? ¿Fue Son Wukong el que lo dejó mira, hacer? sí, el de la derecha es justamente este león que ya está como suplantando al emperador. Entonces, está ya después de una batalla fuerte que tuvo, cuando suplanta al emperador y toda esta onda, es herido, es dañado. Y luego se junta con otros dos canijos, que es el ave pen dorada y el colmillo amarillo, que es un elefante. Y entre los tres forman un reino en donde se vuelven tiranos y gobiernan ese lugar con así súper gacho. Son esos cráneos y ese trono de ese reino que se llama la cordillera del León Camellos. No sé por qué se llama así, pero es un reino que ellos crean y donde se vuelven tiranos en esa tierra. Y bueno, ya es ese león más viejo en donde ya está reinando y pues tiene ese trono así. Y obviamente las cicatrices como ya peleó alguna vez con Sun Wukong, fue derrotado y aquí otra vez va a enfrentarse con él. Entonces, por eso ¿Por la qué tiene cicatriz, yo creo, una, además. ¿Por qué tiene una waifu ahí al lado derecho? Pues porque en ese reino también tenían muchas criaturas que estaban sometidas por él y bueno, pues es una esclava que tiene él ahí, Ah, mira, y además básicamente. está como Pero es como una pajarita. serpiente emplumada, está además bien curiosa la como sirena que le ponen ahí, no sé. Sí, 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 La por eso verdad es sí, que la ahí chiche mi no le conocimiento falta, ¿eh? me No, o sobrepasa. sea, puede ser serpiente, puede ser emplumada, puede ser paja, pero chichis tienen que tener, porque si no, ¿cómo? Si no, ¿cómo venden, carnal? Hay que vender Sino que la monita. exactamente. Como, o sea, tengo un montón de preguntas obviamente culturales y todo eso. No me quiero claro porque tenemos todavía más cosas que ver. O sea, lo del tocado, lo del cabello, tiene softwoods, cosas por el estilo. Pero, este, tal vez de las cosas que más me interesa es, una vez más, toda la articulación, todo el detalle. O sea, ya regresando a lo que nos compete del juguete. O sea, ¿sabes? Es que aquí es donde digo, a mí no me engañan. Esto es Fury. O sea, ve, tiene todos los detallitos. O sea, si Sí, ves el el detalle, por ejemplo, de la pintado. capa, es muy parecido el detalle de la capa de Fury a todo lo que nos enseñan aquí en el cabello, por ejemplo. O sea, esto me recuerda Sí, cañón a la capa de Master Wen, el cabello de atrás. sí, Entonces sí, te digo que completamente. todo Mira, es te mandé certeza, otras ¿no? fotitos. Te mandé otras fotitos, ya salieron ahí abajo, mira. Dale un poquito para acá. Ah, Mira, este es el Fury. Son otras tomas igual. Mira, esta arma que trae se llama Quan Dao, que es un arma de otra novela, de la novela de los tres reinos. Y, ajá. y bueno, esta arma es la mítica del general Quan,
que esta cuchilla grande, pesada, que se supone que pesaba más de 20 kilos y la podían blandir con una mano, y es un símbolo de guerreros muy poderosos, muy fuertes, y pues se la ponen aquí a este cuate y trae obviamente un cuandao diciendo, no, este cuate puede levantar, no sé, tonelada con una mano, ¿no? Y pues esa es la ondita, de ponerle un arma tan pesada, y se ve además increíble, o sea, le queda padrísimo, mira nada ¿Son más. dos versiones el de Fury? Sí, hay una versión como esta, como de escultura, que parece como marmoleada, y Ujú. la versión normal. Ya en las fotos publicitarias ya están las dos, te muestran las dos versiones. ¿Y Por ahí tenemos ahorita te precio de mando otra esta de foto. Fury? No, todavía yo no la he visto ni anunciada, he estado buscándola en 5K Toys, todavía no la he visto, y la verdad es que quién sabe, ¿eh? No A tengo ver, a idea ver, a ver, de pero ¿qué estamos hablando de Fury? ¿Por qué te vino ya Fury de metiche con Nota? ¿Qué pasó? El video se llama Nota Toys. Entonces, Pues sí, pero para mí la de Fury es la más padre, porque la de Nota, nada más yo la he visto que está sentado en el trono, que se le ven las articulaciones y eso, pero no hay como mucho más. O sea, el claro, que ha mostrado más material ha sido Fury Toys, que como incluso que, te acabo de mandar como las que dos de fotos ya nota promocionadas. calidad. Ajá, De Nota. nota calidad, nota. Ay, En ¿y fin, dónde me vine a meter? ahí se alcanza a ver la waifu mejor, ¿eh? Te Es lo digo, que no te tiene digo, piernas, mira. pero glándulas Está bien mamarias, eso no le curiosa, la falta. verdad es que sí me sobrepasa los conocimientos de qué criatura será esa, pero sí es como un tipo como sirena Quetzalcóatl ahí medio rara, pero está interesante. Bueno, Mira, teóricamente es una sirena, o sea, específicamente es lo que es como mitad mujer, mitad pájaro, mitad como serpiente, demonio, cola de pájaro, animal, ¿no? pescado. Oye, ¿y Sí. viste que tiene una cabeza atrás también? A ver, ¿qué es? Sí, ahí sí no estoy seguro si será como un cambio de cabeza y nada más se la pusieron ahí encima del trono. Y pues otro gesto que tiene, porque sí tiene un gesto diferente. Se me hace que es eso, o sea, como que no supieron dónde ponerla, la pusieron ahí encima del Porque trono. también tiene un brazo ahí tirado. Ajá, exacto. Bueno, ahí no sé si será como de algo que se comió o será una figura, un brazo de él, pero está curioso. Hay un video incluso que te mandé, que creo que es el de Nota, está ahí mismo en esos, que es Ajá, un videíto en donde se ve que es soft. Mira, este es regrésate, está curioso. Ese es el Nota, ¿no? Es también el Sun Wukong que ya habíamos visto. Y ajá. junto, el de atrás es uno es el cangrejo, que también ahorita Ahorita vamos a hablar de él, vamos, no te pero bueno. brinques pedazos. ¿O qué es el video? El, ¿Este video es del león? es el video, sí, donde se ve el material que usaron, hermano, que, ay, Dios mío, es además soft el material. Mira, ahorita cómo se mueve el tema. Mira, ¡Ay! No seas payaso. Es es gomita. como Storm. Ajá, como los Stone Collectors, exactamente. Que dicen que, ay, tengan cuidado porque se rompe, que no sé qué, pero la verdad es que, híjoles, a mí me vende eso. No sabes, hermano, pues simplemente puede casi juntar los brazos, hacer esta posición. O sea, Exactamente. lo puedes poner en cualquier postura, hermano, es una locura. Ok, ya vamos al León, está muy bonito. Fury, no Fury, ya vimos todo esto. No quiero regresar a Journey to the West porque vamos a acabar nunca. Nos Sí. dieron, no, aquí está como su multiverso, ¿no? Uy, Eh, hermano, y es una colección que, híjoles, está para a ver, sangrarte. O sea, empezamos de izquierda a derecha. ¿Quién es este que tiene como te voy a decir lo que yo creo, porque obviamente ya vimos que la historia no es la historia de Journey to the West, o sea, están tomando diferentes historias. Sin embargo, el que se ve arriba a la izquierda, a mí me parece que es el emperador dragón, que es el primer enemigo, digamos, al que se enfrenta Sun Wukong cuando va a obtener su báculo sagrado. Sí, ese sí me lo sé. Es el Es el de emperador del trueno, ¿no? El que vive océano. en las. ¿Mande? Le quita la nube también a él, ¿no? A él le quita la nube, le quita la armadura y el báculo. Entonces, Exacto. básicamente con él se equipa. A él Sí, se va con a él, equipar. exactamente. Es el, Así es. este, de ahí sacaron a Raiden para Mortal Kombat. De ahí viene, A nunca lo había Raiden, pensado. se cree, la verdad no estoy muy seguro porque también la figura del dios de los rayos es muy del folclore asiático, aparece por todas partes. Simplemente el que estamos hablando ahorita del Thunderbolt también es ese Thor que trae su Claro. mazo y todo. Entonces, bueno, pues es un dios de rayos. Sin embargo, el emperador del emperador dragón le atribuyen más como poderes de agua y de hielo. Entonces es más como esa ondita, por eso la armadura azul. Yo creo que es ese personaje, la verdad es que no estoy seguro, pero está padre. O sea, es lo que se ve ahí arriba. La verdad es que está muy combinada toda esta situación. Porque Claro. mira, aquí está el Lei Shenxi, que está a la derecha, que es el que acabamos de hablar. Y abajo, en el centro, son los tres, te digo, compas estos que se unen para derrotar a Sun Wukong, que es el León Ashura. A la izquierda está el Peng de alas doradas, que es Ah, este demonio que en la historia es como medio cobardón y así, una ondita como Starscream.
Ajá, ajá, ajá. Trae todo ese feeling y está también increíble, o sea, trae ahí una alabarda larga que se ve que trae en la mano izquierda y el arma que se le ve de la espalda, o sea, va Te a ser una tengo locura que de figura también. interrumpir porque jamás en mi pinche vida había sabido cómo se decía Halbert en español. Muchas Alabarda. gracias. Sí, señor. Sí, sí, sí. Eh, Esta arma rara china, bueno, que asiática, porque les ocupa mucho, que tiene cuchillas por todos lados. Y bueno, Oye, esa es ¿la una alabarda. Halbert no es medieval europea? Yo pensé que era. También, o sea, se adaptaron. Hasta donde yo sé, tiene su origen asiático, no Ok, totalmente, no te quiero decir China, pero sí es asiática, y después ya la adaptaron vieron la eficacia del arma y los occidentales la tomaron. Pero claro. hasta donde yo sé es un arma originalmente asiática. Oye, pero Y ajá. Eh, sigue, sigue, perdón. no, 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 te iba a decir, este elefante está vestido muy budista, o sea, trae todas las Ajá, monedas, trae todas las sí, cosas, se sí. ve como que es bueno. El colmillo amarillo, el elefante colmillo amarillo, es originalmente, según la historia, narra que era como un transporte para Buda. Buda, dentro de sus viajes y todo, pues siempre habla de que estaba montado en bestias fantásticas. Ajá. Volvemos a esta onda de que toman fantasía de animales que no eran originalmente chinos. Y, ay, no, pues un elefante. Y entonces, cuenta que Buda montaba un elefante porque era una bestia como fantástica. Y bueno, él en algún momento también es como poseído, como se vuelve maligno, se escapa de Kombuda y se vuelve esta criatura que es pues también maligna, ¿no? Pero conserva este atuendo como monje. De hecho, lo que él trae es un báculo de monje, lo Era que lo que trae iba a ir. cargando su arma. Y Exactamente, trae claro. perdón, No, no, exactamente. O sea, de hecho, ese báculo se parece al que yo, bueno, yo conozco como Tripitaka. ¿Cómo le dices al monje? ¿Cómo le dices al monje? Tang, el monje Tang. Tank, Pero sí, Tank. Yo Tang. lo conocía como Tripitaka porque así le dicen en Overly Sarcastic Productions. Entonces, y trae Es que no también es este tripitaka, báculo, también, pero ok. Sí. Okay. Sí, 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 sí. este, El que monje también Tang. trae los circulitos y trae todo ese tipo de cosas porque es algo como de monje budista, ¿no? Así es, exactamente. Entonces, trae tocados más también como hindús, porque obviamente pues de allá viene el elefante y esta Ujú. onda, ¿no? Pero es eso, y bueno, también es una criatura que se escapa y se vuelve este villano, y entre los tres se unen para forjar esta de la cordillera León Camello y gobernarla como con puño de hierro. Son unos malignos que ahí están Ah. gobernando ese lugar, y pues es esa ondita de esos tres personajes que la verdad se me hace que si de por sí estamos hablando de figuras de 20 centímetros, que va a ser seguro el león y el Lei Fengchi, pues imagínate el tamaño del elefante, quién sabe de qué tamaño va a ser esa madre. Porque, Oye, y híjoles, qué miedo. además, fíjate qué buen detalle. Hay un problema que yo siempre he tenido cuando alguien dibuja o representa elefantes, por alguna razón, siempre que lo hacen representan el elefante africano, que es el de la oreja completa, Sí, que sube de manera recta y tiene los colmillos hacia adelante. sí, Siempre, 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 porque se ve como más amenazador, ya sabes, tienen las orejas pues, como el doble del tamaño y no bajan así, sino suben. Es un elefante asiático, que son un poco más chicos asiático. y Sí, aplaudo el hecho de que no se fueron por lo fácil, porque es lo que todo el mundo hubiera hecho. O sea, sinceramente, si tú le presentas esto como un elefante, alguien va a decir, ¿por qué ese elefante se ve como con las orejas chiquitas? Y no, no, así no son los elefantes. Los elefantes así tienen es. las orejas de este tamaño. Así es, Y así aquí, es. y aplaudo muchísimo es eso, de que se fueron por hacer lo que muy probablemente representaba una peor figura, pero una mejor representación del animal. Y aplaudo muchísimo eso, porque a lo mejor con la oreja más grande se hubiera visto más amenazador y más cosas así, pero esta es la versión correcta y se ve muy, 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 muy bien, ¿no? Hay un estudio atrás, hay amor, volvemos a lo mismo, de decir, a ver, no, se supone que es un monje hindú y viene de la India, entonces vamos a tomar un elefante indio y Claro. vamos a a vestirlo y todo. O sea, hay ese estudio, hay ese amor por decir, vamos a representarlo bien. Y la verdad, pues ahí está, la verdad es que Sí, está sí, increíble, y increíble. por eso me llamó la atención, porque 9 de cada 10 personas hubieran representado mal al elefante, sinceramente, Totalmente. solamente porque ese elefante se hubiera visto mejor, pero pues es el Sí. elefante correcto. Oye, ¿y qué onda con todos estos animales, este camarón y Ay, bueno, se ven bien volvemos, sabrosos? volvemos sí al folclore chino. Esto es del folclore chino. Yo quiero pensar que están mezclando un poquito. Hay una frase que dice Sun Wukong en un momento durante Viaje al Oeste, en donde cuando está con el emperador justamente del mar, el rey dragón, le dice bueno, manda su ejército a detener a Sun Wukong, ¿no? Y Sun Wukong dice, ay, estos,
ejército de camarones y cangrejos, ¿no? Es una frase del folclore chino, es un refrán y se refiere a un ejército, sí, muy suntuoso y todo, pero inútil, que son estos animales pues inútiles, ¿no? Un cangrejito y un camarón, ¿no? Así, cualquier cosa para mí, ¿no? Entonces, Van a por eso ser Army es esa Builders. frase. ¿Mande? ¿Me estás diciendo que van a ser Army Builders? Pues eso parece, a mí se me hace que este es un Tupac y vienen estos dos monos. No se ve que vengan con muchos accesorios, entonces algo me suena que es para hacer un army building. Lo más Bueno, ahora seguro, no, porque se ve. no hemos visto la figura más que estos, que son obviamente los renders y ¿cómo se llama? Y como los dibujos Hay unas fotos donde ya se concepto. ve en la feria, ahora que fue la de Beijing, y se ven ahí las figuras, y se ve que vienen nada más con su armita y hay paraditos, o sea, no se ve como con un Como despiece. con nada. Entonces, para mí que es nada más el army building, porque además te digo, esto es como una frase que se dicen hasta entre los niños, ¿no? Para decir cuando algo es muy suntuoso, pero inútil. Y pues viene del folclore y viene de esta parte donde se enfrenta al ejército del rey dragón del mar, que pues, son puros cangrejitos y camarones, ¿no? Entonces, pues de Ah, ahí viene, ¿no? Es el general cangrejo y el soldado camarón. De ahí exactamente lo que te viene. iba a Es decir. una Entonces, frase del seguramente folclore es para chino. que te llenes de camarones. Y además a ti te encanta, ¿no? El camarón grandote te Ay, gusta cálmate mucho. tú, no, se me hace que luego lo viste y babeaste, cabrón. Pero bueno, la verdad es que no creo yo comprarme estas dos, a menos de que las encuentre así como muy baratas, pero se agradece que, pues, oye, pues, a la gente que le gusta tener como su colección de animalitos, pues mira, ya hay un cangrejo humanizado, entonces, pues ahí está. Da gusto que exista. Este, Sí, y señor. no, y una vez más, todo, imagino que ese mazo y eso deben de ser atuendo de general, eso sí es más chino, Sí, ¿no? sí, un atuendo de general. No te quiero decir exactamente qué dinastía, la verdad. Hay muy poquito que Ah, se no, ve. dime, no Eh, quiero que me digas. por lo poquito que se ve es más antiguo que la dinastía Tang. No estoy seguro si sería algo Song o algo así, pero porque pues son como placas grandes, que ya más hacia la dinastía Tang empezaban a utilizar los como chainmails, como ya plaquitas, Sí, para que plaquitas fueran más más tiernas. móviles, ¿no? No tanto como una pieza de armadura, sino más flexible. Entonces, pues tiene como esa ondita de una Sí, sí. más antiguo todavía, Es lo que ¿no? yo sabía también, exactamente, sí, que en la Sí, dinastía claro, Tang. por Sí, sí, supuesto. claro, claro, mis estudios me habían dicho una cosa parecida. Ahora, a lo mejor en la Son también ya ocupaban otras cosas, porque la armadura era importante. Está bien, Víctor. Vamos a otro tema, por favor. ¿Ya se acabó? No, ¿Ya se acabó? no, pues, Nomás nos echamos 1 hora con 6 minutos, mi Rick. ¿Ya se oye, acabó? mira, no, yo pensé que iba a ser más tiempo, ¿eh? Está muy bien. Perfecto. Por lo mientras, ahorita, pues muchísimas gracias, mi Rick. Digo, pues seguimos grabando, tenemos como 25 minutos hablando fuera del aire Ah, ok. de cuánta cosa. Este, eh, pero te quiero agradecer mucho por todo tu conocimiento, por tu pasión por estas cosas, porque te digo una vez más, es una línea que creo que el Internet y los ToyTubers fuimos injustos con ella al no cubrirla más, porque a mí me está emocionando bastante, sinceramente, y creo que a ti también, ¿no? Sí, señor, no, yo no te puedo explicar lo emocionado que estoy. Lamentablemente, pues va a haber que trabajar duro para tener toda la colección, o al menos las buenas, porque pues no son figuras chiquitas, no son figuras económicas, la verdad es que son obras de arte. Estamos viendo la cantidad de accesorios, la cantidad de detalle que tiene, entonces, pues vale la pena. Y pues yo lo único que le puedo decir es a los que están interesados, chicos, que aunque no sean tan conocedores del folclore y todo, pues básicamente son mutantes. Entonces, si a ti lo que te gusta es tener estos animalitos antropomórficos, la verdad es que están increíbles. Son escala también como una ondita 1.10, 1.12, entonces van muy bien con las tortugas. Para mí, además, va a ser algo que se va a ver increíble ahí en mi display, la verdad. Sí, sí, pues 100% de acuerdo. ¿Dónde te pueden encontrar, Rick? Bueno, obviamente en tu canal de YouTube, pero danos todo, Eh, también tu templo Shaolin, danos todo. Bueno, pues el canal, ya saben, es Shaolin Rick. Me encuentra fácilmente como Shaolin Rick en todas las redes sociales. El grupo en Facebook es Shaolin Geeks Guerreros del Coleccionismo. Ahí es donde normalmente todo esto que hablamos ahorita, en el momento en el que yo me entero, lo subo y lo subo así a los 2 minutos que el chino le tomó la foto. Entonces, eso está bien divertido para que se vayan enterando en cuanto van saliendo las cosas, sobre todo estas figuras que casi nadie conoce. Ujú. Y pues mi escuela se llama Instituto Cultural de Artes Marciales Chinas Damosi. Así lo pueden encontrar en internet, simplemente le ponen Kung Fu Shaolin de Toluca o Metepec, que es donde está mi escuela. Y bueno, justamente la próxima semana voy a hacer un viaje a Argentina, donde vamos a convivir con los monjes de Shaolin, vamos a estar ahí entrenando y tomando unos cursos. Y bueno, pues voy a aprovechar a ir a Argentina, que también son muy coleccionistas, y a ver qué me encuentro por allá. Entonces, pues por ahí vamos a estar la siguiente semana en Argentina, mi buen Vic. No sabía, video de Sí, señor. cacería.
En el canal ahí van a tener a ver si tengo la escapada, que los monjes me dejen ir a dar la vuelta y voy a Oye, darme una vuelta ahí. Que ya ven que Argentina no, es popular también por tener mucho coleccionismo, son sí, pero tienen muchos muy problemas para amantes del traer las plástico. figuras, es el problema. Tienen ahorita muchos Sí. problemas. He hablado con varios. Oye, una pregunta aquí nada más, ya más como ya antes de despedirnos. Eh, yo tengo mucha curiosidad. Los monjes chinos son, porque los monjes coreanos y los japoneses son famosos por, pues, aceptar mucho el mundo moderno, que tienen televisión, tienen cable, tienen teléfono, celular, tienen smartphones y cosas así. ¿En los chinos también o no? Te me estás metiendo en un tema bien escabroso, pero Ajá. está interesante. O sea, rápidamente, los monjes, particularmente los monjes del templo Shaolin, tiene años que ellos son muy abiertos en ese sentido. Ellos, por supuesto que hay monjes bien ortodoxos que viven dentro del templo y viven con las costumbres e intentan mantenerlo todo, pero traen, por supuesto, que celular y el tono de Rihanna, o sea, sin tema. Sí, les encanta. Hay muchos que son muy fans, sobre todo de la cultura occidental, y les encantan las series, las películas, los Avengers, Marvel y así, o sea, por supuesto, o sea, debes de pensar que además la gran mayoría de estos monjes guerreros actuales son chamacos de 15, de 14, de 13 años que están metidos con todo en la cultura pop. Y ellos ahorita están con el TikTok, sube y sube videos de ellos entrenando y haciendo sus marometas y sus espectacularidades, y de repente suben un video donde están hablando de una película. O sea, ellos ya están en una generación completamente diferente y traen una mentalidad, pues, con toda la tecnología abierta, que el gobierno chino sobre todo ha abierto mucho estas puertas de dejarlos, pues que ellos ya se expresen, que ya no sean tan... estoy hablando de hace como unos 20, 30 años, los monjes eran muy resguardados por los chinos y era así como de, no, es que son secretos y es nuestra cultura y nadie debe saberla. Y cuando se empezaron a escapar y a poner sus escuelas por todo el mundo, pues los chinos no tuvieron otra que decir, bueno, sí, vayan y conozcan y tengan redes sociales y todo. Y pues ya ahorita ya es muy abierta la situación. Entonces realmente no, son chicos que ya crecieron en tecnologías de otras. Obviamente los monjes más viejos sí son todavía los que son muy así, muy religiosos y muy alejados de estas cosas, pero incluso el abad, que es el que vamos a ir a visitar ahorita en Argentina, que es el mero mero, digamos como el papa del Kung Fu de Shaolin, de los monjes de Shaolin, es el que vamos a estar ahorita con él en Argentina. Él es ahorita una persona de negocios completamente, o sea, él lo que está haciendo es como consolidar la marca y llevar el templo Shaolin para acá y para allá y hacer shows con los monjes y esa onda, o sea, y realmente ya es una situación mucho más globalizada la que están teniendo ellos como monjes. Siguen siendo monjes budistas, pero están, pues ya básicamente, sobre todo del abad, llevando un negocio. Entonces, Qué pues está bien, o interesante. sea, para nosotros, yo vivo de esto, de dar clases de artes marciales. Yo estoy buscando mucho mantener la cultura tradicional, pero pues oye, pues si es el mero mero el que está haciendo su tour, pues va a hay que acudir con él y pues su mentalidad, como te digo, esto es un poco escabroso, cada quien estará de acuerdo o no con su manera de llevar Claro. el negocio, pero la verdad es que pues para mí es una oportunidad bonita estar con los monjes, convivir con los que sí son guerreros y entrenan durísimo y pues eso es a lo que vamos. Entonces, bueno, Maravilloso. contestándote un poquito a grandes rasgos porque es un tema muy grande. Me imagino, me imagino. Voy a nada más agradecerle a nuestros Patreons, a Líctor, a Lorlor y a la patrona. Muchísimas gracias, Normita Medina. Y ya con esto me voy a despedir del buen Rick. Gracias, Rick, en serio, por tu enciclopedia de información que nos viniste a dejar. No lo, o sea, nada más lo encuentran pues, con el Rick. Por eso me lo robé. Tal cual le puse el costal, me lo traje para Australia y les dije, vámonos para acá, porque ¿de dónde más sale esto? ¿Quién más les va a contar Ahora a ver todo cómo esto me si no es regreso, pero gracias, bro. Muchas gracias. de aquí te vas para Argentina? Sí, señor. Muchas gracias, mi Rick. Un abrazote y vayan por favor a su canal. Y nos vemos a la próxima. Suscríbanse. Nos vemos.